Hola, buenos días, aunque no os veamos, buenos días. Damos comienzo a la segunda sesión de las sextas jornadas de la Escuela de Pensamiento Feminista Clara Campoamor, con la ponencia de Luisa Posada, el sujeto político en la acción feminista. Yo quería, en primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Fuenlabrada que me diera la oportunidad de estar un año más con vosotras, agradecerle a Luisa Posada que haya aceptado también compartir este tiempo y este espacio para poder seguir debatiendo. Y a mí me corresponde presentarla, que yo le decía a ella, ¿cómo quieres que te presente? Y me decía, pues como tú quieras. Entonces yo os la voy a presentar como a mí me parezca mejor, puesto que no hay protocolo con ella. Mira, ayer estuvimos en la jornada debatiendo y un poco analizando el contexto en el cual se da la acción feminista en aquellos aspectos en el que el patriarcado se muestra de manera especialmente virulento. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo afrontarlo? ¿Qué contenidos? Pero todo eso tiene que ser complementado con algo fundamental. Y ese algo es quiénes deben ser las protagonistas o quiénes deben liderar esa acción feminista. Porque si hablamos de contenidos, pero no decimos quién tiene que propiciar ese contenido ni quién tiene que liderar esa acción, pues lógicamente el debate quedaría absolutamente corto. Y para hablar de eso, pues nadie mejor que Luisa Posada, que tiene una importante investigación sobre este tema, que lo conoce y que yo estoy segura de que os va a encantar el análisis que pueda hacer de él. Luisa Posada es doctora en Filosofía y profesora titular de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte teoría del conocimiento y teoría y críticas feministas. Yo dudaba si hacer una lectura del currículum que me han pasado aquí, de un par de hojas, amplio, de las muchas publicaciones que tiene, tanto individuales como colectivas, de la dirección que tiene de máster, pero creo que, mira, si pienso un poco por deformación, en Derecho, cuando alegamos la existencia de un hecho notorio, es un hecho que no necesita ninguna prueba, porque todo el mundo lo reconoce. En este caso, si hablamos de las maestras feministas y decimos que Luisa Posada es una maestra feminista, estamos ante un hecho notorio. No necesita que leamos el currículum, no necesita más mérito que nuestro propio conocimiento y, sobre todo, el reconocimiento de todas las que estamos aquí. Así que le damos la palabra a la maestra y cuando ella quiera. Bueno, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a estar aquí en estas jornadas, agradecérselo a la concejala de Igualdad, Raquel Carvajal, y agradecerle también a Cristina Mora, que ha coordinado las jornadas y que ha sido tan amable conmigo desde el principio. Y bueno, estar en estas sextas jornadas de la Escuela de Pensamiento Feminista Clara Campoamor es estar en un acontecimiento importante para todas las que estamos aquí, pero yo creo que también se puede decir que es un acontecimiento feminista importante. Bueno, yo no sé si esto se oye muy alto. ¿Se oye bien? Vale. Yo quiero hablar primero de... Bueno, voy a hablar del sujeto, como se ha dicho, del sujeto político feminista, y quiero empezar por hablar un poco de cómo se da la exclusión de las mujeres como sujeto político en la fundación de las democracias modernas. Solo un poco. Y después centrarme en hacer estas reflexiones sobre el sujeto político feminista en la cuarta ola. Vamos a ello y espero que no desfallezcamos. Bueno, todo el pensamiento y la filosofía política occidentales han celebrado el paso civilizatorio que supuso el contractualismo moderno. Ese paso consistió en acabar con el modelo político estamental o medieval que se basaba en la sujeción del pueblo al rey absoluto en el ámbito público y de los hijos e hijas, la mujer, los domésticos y los parientes al padre en el ámbito privado. La gran transformación de la modernidad consistió en arrebatar el poder al padre y repartírselo entre los hermanos
conceptualizados como individuos libres e iguales. Y bueno, por esta innovación se ha celebrado en la filosofía política pensadores como Hobbes, Locke y Rousseau, pensadores que desde entonces se consideran los padres de la democracia moderna. Pero, ¿qué es una democracia? Como veremos, en la cual el sujeto político queda asimilado a los varones. Bueno, ni el pensamiento político, ni la filosofía social y ni siquiera el feminismo parecía discutir este relato de la modernidad contractualista hasta que en 1988 aparece una teórica feminista que se llama Carol Pateman y ejerce lo que la filósofa Amelia Valcárcel llama la filosofía de la sospecha. Efectivamente, Pateman sospecha que hay una mitad de la historia que no se ha contado. Ella se pregunta por qué cuando se llega al pacto social que funda las democracias modernas, las mujeres están excluidas de este pacto. Y la respuesta que da es clara. Cuando se llega al pacto social que funda las democracias modernas, las mujeres están excluidas porque ya estaban excluidas de antemano. Bueno, esto significa, y esta es la tesis central de Pateman, que previamente al contrato social se habría establecido un contrato sexual por el cual los varones pactan el acceso sexual al cuerpo de las mujeres, pactan su sujeción al ámbito privado y pactan también su exclusión del ámbito público-político. Y ese contrato sexual significa también que cuando se pasa a las democracias modernas el patriarcado no desaparece, sino que pasa de ser un patriarcado estamental o paterno a la forma del patriarcado moderno que Pateman llama el patriarcado fraterno, el patriarcado entre fraters, entre iguales. Pero eso significa también y sobre todo que los individuos libres e iguales que sellan ese pacto son solo los varones. Y son solo los varones aunque se quiera encubrir la exclusión de las mujeres utilizando una categoría que aparentemente es una categoría sexualmente neutra como es la de individuo. Pero detrás de esa categoría de individuo siempre hay un varón. Bueno, de este modo, el pensamiento moderno, ya a partir de la Ilustración del siglo XVIII, deja fuera a las mujeres como sujetos políticos del pacto social. Y, en vez de ser sujetos políticos, las va a entender como sujetas a ese contrato sexual. La propia Pateman resume esta idea cuando dice: el contrato originario es un pacto sexual social, pero la historia del contrato sexual ha sido reprimida. La desaparecida mitad de la historia señala cómo se establece una forma específicamente moderna de patriarcado. La nueva sociedad civil creada a través de un contrato originario es un orden social patriarcal. Bueno, con este orden patriarcal, la consigna de igualdad ilustrada, que se pretendía universal, deja de serlo porque, como ya lo vieron las feministas ilustradas, no incluye a las mujeres. La pregunta entonces será cómo incluir a las mujeres en esa igualdad, en esa reclamación de igualdad que es con la que nace el feminismo. La filósofa Celia Amorós ha señalado cómo la tradición de pensamiento y la política han categorizado a las mujeres como las idénticas, es decir, les han negado el principio de individuación y, en ese sentido, han hecho que las mujeres no pudieran ser sujetos políticos porque no se las considera individuos, se las considera que componen lo que Amorós llama el espacio de las idénticas, el espacio del eterno femenino. Bueno, con todo ello, el feminismo ha tenido que impugnar los fundamentos mismos de la democracia, como democracia excluyente, y ha tenido que radicalizar la exigencia de que las mujeres también sean sujetos políticos. Y en ese sentido, el feminismo, en su larga tradición de más de 3 siglos, se ha convertido en un proyecto de emancipación de las mujeres, de todas las mujeres, con independencia de sus diferencias locales, culturales, raciales, de clase, de preferencia sexual, etc.
La pregunta entonces será, ¿quién es el sujeto político de ese proyecto de emancipación? O, articulada esa pregunta de una manera que aquí nos interesa más, ¿puede formularse un proyecto, un sujeto fuerte, un sujeto mujeres para ese proyecto, un sujeto empoderado a pesar de sus diferencias? Como lo dice una filósofa y activista italiana, Lidia Cirillo, hoy las mujeres, algunas mujeres, todas las mujeres, han comenzado a pensar en sí mismas como sujeto político de liberación porque han reconocido que su principal característica común es la opresión. Pero claro, para reconocernos como sujeto político de liberación, como lo dice Cirillo, las mujeres hemos tenido que empoderarnos ante esa opresión común que reconocemos en tanto que mujeres. Me refiero no al empoderamiento individual o psicológico que puede hacer cada mujer, sino al empoderamiento colectivo. Aunque ninguna de las dos cosas se puede dar por separado, porque la propia Celia Morós dice que el poder de una mujer individual siempre pasa por el poder de las mujeres como colectivo o como genérico. Bueno, iba a hablar un poco del empoderamiento, pero yo creo que entonces nos vamos a alargar mucho y a mí me interesa que quede un espacio para debatir, de manera que lo voy a saltar y simplemente voy a señalar que el empoderamiento entra ya en la cuarta Conferencia Internacional de la Mujer de Beijing como una de las estrategias para conseguir la igualdad de género. Y allí, en Beijing, se entiende que el empoderamiento es, por una parte, un empoderamiento individual que hace una mujer cuando asume sus derechos y consolida con ello lo que es su autonomía y su autoestima, pero el empoderamiento también se entiende como empoderamiento colectivo. Y en ese caso, de lo que se trata es de aunar las subjetividades femeninas para organizarse en la lucha por sus intereses de género y poder remover todas las desigualdades, tanto de manera política, como social, como económica, como cultural. Y este sentido del empoderamiento colectivo es el que entendemos como feminismo. De modo que empoderamiento y feminismo van juntos en una larga historia que empieza ya con las mujeres empoderadas del feminismo ilustrado en el siglo XVIII y que llega hasta las grandes y empoderadísimas movilizaciones a las que hemos asistido este 8 de marzo. Bueno, pero ahora bien, dicho todo esto, ¿por qué lo digo? Porque el empoderamiento colectivo, en este caso, lo es de un sujeto, lo es del sujeto mujeres. Y por eso yo quiero hablar entonces del sujeto mujeres, del problema del sujeto político del feminismo. Y situarlo hoy en lo que se llama esta cuarta ola. Bueno, quiero empezar por decir que si hablamos de una cuarta ola, estamos hablando de algo que es reactivo, porque toda ola es una reacción, es un impulso, es un avance hacia adelante frente a un repliegue anterior. De manera que si hablamos de la cuarta ola feminista, estamos hablando de este avance, de este impulso frente a lo que sería la contrarreacción patriarcal. Esta cuarta ola tiene tres olas anteriores si atendemos a la periodización del feminismo que nos han enseñado filósofas feministas como Amelia Valcárcel o Celia Morós. No me voy a extender mucho, pero sí quiero repasar, así muy rápidamente, que la primera ola es la que conocemos como feminismo ilustrado, que se inicia a finales del siglo XVII y se extiende en todo el siglo XVIII, y que en esa primera ola del feminismo ilustrado lo que se reivindica es la incorporación de las mujeres a la consigna de igualdad, que en esos momentos emerge, y se entiende que esa incorporación de las mujeres a la consigna de igualdad pasa por el acceso a la educación. Bueno, figuras emblemáticas de esa primera ola feminista que todas conocemos serán, por ejemplo, Olympia de Gouges y Mary Wollstonecraft. La segunda ola se extiende de 1848 a 1948.
Se trata de la lucha sufragista, es decir, de la lucha por la conquista del voto femenino. Y esa lucha se da en una agenda más amplia de reclamación de los derechos políticos, civiles y educativos. Esa segunda ola arranca con la llamada Declaración de Seneca Falls, que es una declaración por los derechos políticos de las mujeres, y se extiende durante casi 100 años, como digo, en lo que es la reclamación sufragista. La tercera ola sería la que se vincula con el feminismo radical de los años 60 y 70 del siglo XX y se produce cuando el feminismo comprueba que, aunque se han conquistado algunos derechos, como el derecho al voto y el derecho a la educación y a algunas profesiones, lo cierto es que la exclusión de las mujeres, la exclusión patriarcal de las mujeres, sigue perviviendo en el ámbito privado y público. Los fermentos de esta tercera ola, los fermentos teóricos, están fundamentalmente en la famosísima obra de Simone de Beauvoir, El segundo sexo, y esa tercera ola tiene figuras emblemáticas que conocemos también como la de Kate Millett, que en su obra Política sexual en 1970, va a resignificar conceptos que todavía hoy utilizamos en el bagaje feminista de análisis, como son los conceptos de patriarcado o el concepto de género. Bueno, con este recorrido sumario llegaríamos a lo que se dice que estamos asistiendo hoy, que es la cuarta ola feminista. Y esta ola es herencia de esas olas anteriores y no se podría entender sin ellas. Pero yo creo que para delimitar, perdonadme que beba, pero los nervios. Bueno, para delimitar siquiera si esa cuarta ola se está produciendo, nos tenemos que preguntar varias cosas. Nos tenemos que preguntar qué la impulsa, cómo se expresa y quiénes la protagonizan. Yo voy a hablar muy poco del qué y el cómo, porque en lo que quiero centrarme es en el quiénes, es decir, justamente en el problema del sujeto político feminista. Bueno, en cuanto al qué, quiero empezar por decir que tras las grandes conquistas feministas, lo que hoy está sacando al feminismo a la calle y lo está convirtiendo en un movimiento de masas, yo diría que es fundamentalmente, no solo desde luego, pero sí fundamentalmente, una auténtica insurrección, una auténtica rebelión contra la violencia sexual. Hoy en día se está produciendo, como digo, ese movimiento de masas frente a lo que es la persistencia e incluso el recrudecimiento de esa violencia sexual. Antes de nada hay que aclarar que cuando hablamos de violencia sexual no estamos hablando de violencia sin más. Estamos hablando de una forma de agresión que está tan enraizada en nuestra cultura que es percibida como el orden natural de las cosas o que incluso a veces ni siquiera es percibida. La primera pensadora que yo he encontrado que habla de esa violencia sexual como terrorismo sexual es una norteamericana que se llama Carol Sheffield, que lo dice ya en 1992. Y Sheffield dice que ese terrorismo sexual es poder sexualmente expresado. Y dice que se expresa de muchas formas. Ella dice que se expresa como violación, como acoso, como maltrato, como asesinato, como pornografía, como prostitución, como trata. Y hoy a esa lista de Sheffield habría que incluir otros fenómenos, como es, por ejemplo, la práctica de los vientres de alquiler, que también entrarían dentro, a mi juicio, de lo que podemos llamar violencia sexual. Por tanto, en relación al qué de esta cuarta ola, que la impulsa, yo diría que es fundamentalmente, como digo, una rebelión contra lo que yo creo que se está convirtiendo en un nuevo paradigma del patriarcado en nuestros días y que yo llamaría el patriarcado violento. El patriarcado violento en sus muchas formas de expresión. Bueno, en cuanto al cómo, el feminismo ha aglutinado y está aglutinando a muchos sectores sociales y a muchas mujeres jóvenes que hoy se levantan contra esta violencia patriarcal.
Pero el feminismo tiene que conseguir que estos sectores y estas mujeres jóvenes pasen del rechazo a la conciencia crítica. Es decir, que no se queden simplemente en la condena de esa violencia y sobre todo de sus efectos más cruentos, como son los asesinatos de mujeres, sino que asuman y tomen conciencia de que esa violencia es estructural al sistema patriarcal. Bueno, en esta cuarta ola, en esas luchas contra la violencia patriarcal, podemos decir que se está poniendo en primer plano la igualdad de las mujeres. Pero hoy no se trata solo de una igualdad política y social, que también, sino también de una igualdad económica, porque el feminismo en nuestros días y el de muchas mujeres jóvenes es un feminismo anticapitalista. Es un feminismo que entiende que el sistema patriarcal y el sistema neoliberal se coimplican y se retroalimentan. Entonces diríamos que en estas insurrecciones feministas contra la violencia patriarcal está primando un paradigma de igualdad en su sentido más profundo, en su sentido social, político y también económico. Bueno, quien más ha teorizado sobre la igualdad como uno de los requisitos para que se pueda llevar a efecto una justicia de género ha sido una pensadora norteamericana que nos ha visitado recientemente, llamada Nancy Fraser. Nancy Fraser habla de que hay dos paradigmas para que se dé la justicia feminista. Habla del paradigma de la redistribución y el paradigma del reconocimiento, es decir, la reclamación de la igualdad por un lado y el reconocimiento de las diferencias por otro. Y remarca que estos dos paradigmas son indisociables. Ella dice: en vez de asumir uno de estos dos paradigmas excluyendo el otro, propongo que desarrollemos lo que yo llamo concepción bidimensional de la justicia. Una concepción bidimensional considera la redistribución y el reconocimiento como perspectivas diferentes de la justicia y dimensiones de la misma. Sin reducir una dimensión a la otra, incluye ambas en un marco superior de referencia. Bueno, lo que está diciendo Fraser es que la justicia, y en nuestro caso la justicia de género, tiene que atender a estas dos caras o a estos dos paradigmas. Uno es el paradigma de la redistribución, es decir, el que responde a la reclamación de igualdad y del reparto de los recursos y de las riquezas entre hombres y mujeres. Y en ese sentido, en el sentido de la redistribución, el feminismo tiene que ser un proyecto de transformación política y económica. Y esa transformación pasa por acabar con las desigualdades de poder y de recursos, como digo, entre hombres y mujeres, que Fraser entiende que está arraigada en la división sexual del trabajo. Fraser dice que este paradigma de la redistribución se dio fundamentalmente en la primera fase, en lo que ella llama la primera fase del feminismo contemporáneo. Pero luego el feminismo miró a otro paradigma, que es el paradigma del reconocimiento. Y ese paradigma se traduce en evaluar en positivo todo lo conceptualizado como femenino. Ella dice que ese paradigma se dio a partir de los años 80 con el pensamiento o el feminismo de la diferencia, cuando se reclamó la diferencia esencial de ser mujer frente a ser hombre, y que luego en los años 90 ese paradigma de la diferencia en el feminismo se tradujo en evaluar y reconocer las diferencias entre mujeres. Es decir, lo que Fraser nos está diciendo, en otras palabras, es que el paradigma de la redistribución es el que se propone hacer una transformación político-económica y que ese paradigma se dio sobre todo en los años 60 y 70 del feminismo, cuando el feminismo se vinculó a otros movimientos sociales emergentes en esos momentos, como era el movimiento de objeción de conciencia frente a la guerra de Vietnam o el movimiento por los derechos civiles. Y que después tenemos el paradigma del reconocimiento, que es más reciente, que no se propone una transformación político-económica, sino que se propone un cambio cultural para revalorizar la diferencia femenina y después revalorizar, sobre todo, las diferencias entre mujeres.
Bueno, según Fraser, lo que pasó es que a partir de los años 80 se impuso el paradigma del reconocimiento. Y esto es lo que en alguna ocasión Rosa Cobo ha dicho que el feminismo se miró hacia adentro. Efectivamente, el feminismo se miró hacia adentro y reconoció la diversidad de las mujeres por raza, por clase, por preferencia sexual. Y esto sucedió sobre todo cuando en esos años 80 el feminismo lesbiano y el feminismo negro denunció que no se sentía representado, que no sentía representadas sus diferencias en el feminismo hegemónico, porque ese feminismo hegemónico se ocupaba fundamentalmente de la mujer blanca, heterosexual y de clase media. Bueno, a partir de ahí dice Fraser que el feminismo quedó atrapado en la órbita de la política de la identidad. Y ella dice que quedó atrapado porque el paradigma del reconocimiento de las identidades diversas, de las diferentes diferencias, eclipsó el paradigma de la redistribución, es decir, eclipsó las urgencias de la igualdad. Bien, pero a partir de este predominio del reconocimiento de las diferencias en el feminismo se plantea un problema. Se plantea el problema de cómo reconocer las identidades diversas, es decir, cómo evaluar las diferencias. La propia Fraser nos dice y advierte que no todas las diferencias deben ser reconocidas, que no todo vale, es decir, que tenemos que poder rechazar aquellas diferencias que fomentan la subordinación o que ahondan la desigualdad. Ella dice lo que tenemos que hacer es un reconocimiento crítico que sepa distinguir entre las diferentes diferencias, aquellas que, como digo, fomentan la subordinación y la desigualdad y que, por tanto, no resultan favorables para las mujeres. Bueno, pero el debate abierto acerca de qué hacer con las identidades diversas, qué hacer si reconocemos las diferencias entre mujeres, abre también otro debate en el feminismo contemporáneo, que es el debate de qué hacemos con el sujeto político del feminismo. Voy a hablar entonces sobre las mujeres y el sujeto feminista, es decir, voy a llegar a lo que he dicho al principio, que era el quién de esta, en este momento, llamada cuarta ola. Bueno, antes de nada, y por evitar luego que se me han hecho bastantes críticas por todo lo que voy a decir ahora, luego podéis hacerlas también, insultos no, pero todo lo demás se acepta. Quiero empezar por decir que cuando hablo de mujeres, no me estoy refiriendo a una esencia, como haría el pensamiento de la diferencia, ni me estoy refiriendo a una determinación biológica. Entiendo mujeres como el referente que ha padecido y que padece la opresión y la exclusión patriarcales. Un poco mujeres en el sentido en que lo entendía la teórica Monique Wittig cuando, al decir lo que era una mujer, escribía lo siguiente, decía: lo que hace a una mujer es una relación social específica con un hombre, una relación de servidumbre, una relación que implica una obligación personal y física, así como una obligación económica. Es decir, que mujeres serían las que han estado sujetas a estas obligaciones y a estas opresiones patriarcales. Bueno, hecha esta precisión, entonces voy a entrar a hacer algunas reflexiones sobre las mujeres y el problema político del sujeto feminista, es decir, voy a hablar del quiénes en esta cuarta ola. Hay quienes defienden que el sujeto político feminista habría cambiado y que estaríamos en una cuarta ola precisamente por eso, porque hay un cambio del sujeto político feminista. Y estas son propuestas que vienen del llamado transfeminismo y del feminismo queer. Esas propuestas posmodernas se vinculan con las tesis que en 1990 puso en boga en una obra que llamó El género en disputa, una filósofa llamada Judith Butler. Judith Butler entiende que todas las identidades son normativas y excluyentes. ¿Por qué?
porque toda identidad establece unas normas a las que hay que ajustarse para pertenecer a esa identidad y deja fuera todo lo que no se ajusta a esas normas. Y en ese sentido ella propone que toda identidad debe ser deconstruida. Y esto, dice Butler, pasaría también con la identidad mujeres. Butler dice que esa identidad mujeres siempre es una construcción que deja fuera a gran parte del grupo que dice representar. Y en ese sentido, Butler escribe: el nosotros feminista, el nosotros mujeres, es siempre y exclusivamente una construcción fantasmática que tiene sus objetivos, pero que rechaza la complejidad interna y la imprecisión del término, y se crea solo a través de la exclusión de alguna parte del grupo al que al mismo tiempo intenta representar. Bueno, si seguimos el razonamiento de Butler, entonces se entendería que hoy estamos en un momento de posfeminismo en el que el sujeto ya no serían las mujeres, sino que el sujeto sería una coalición de identidades diversas que se alían en su resistencia al orden que llaman heteropatriarcal. Colectividades o identidades gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, transgénero, etc. Estaríamos entonces ante un nuevo sujeto, que sería el sujeto queer. Pero, lógicamente, hay quien ve un peligro en estas propuestas posmodernas de Butler. Y así, por ejemplo, una filósofa norteamericana, también feminista, que se llama Sheila Benhabib, le contesta a Butler que si deconstruimos el sujeto mujeres, si deconstruimos el nosotros feminista, nos quedamos sin un sujeto político que pueda llevar adelante el proyecto de emancipación que el feminismo es. Benhabib se pregunta cómo es posible siquiera pensar un proyecto de emancipación sin un sujeto que lo asuma como propio. Y en este sentido ella escribe que frente a nuestras historias estamos en la posición de autor y personaje a la vez. Y dice: quiero preguntar cómo sería incluso pensable, de hecho, el proyecto mismo de la emancipación femenina sin un principio regulativo de acción, autonomía e identidad. Es decir, lo que Benhabib está preguntando, y se lo está preguntando directamente a Butler, es si es posible siquiera pensar un proyecto feminista de emancipación sin lo que llama ese principio de acción, autonomía e identidad, es decir, precisamente, sin el sujeto político. Fraser, por su parte, entiende que todavía necesitamos ese sujeto político mujeres para que la política feminista pueda integrar los paradigmas de redistribución y reconocimiento, es decir, la reclamación de igualdad y el reconocimiento de las diferencias a lo que me he referido antes, y piensa que ese debe ser el proyecto político feminista. Bueno, pero a partir de ese debate sobre el sujeto político feminista que se plantea a partir de los años 90, el problema no se ha solucionado, el problema sigue abierto y el problema es cómo pensar el sujeto político feminista. A mi juicio, el feminismo tiene que seguir manteniendo el sujeto mujeres, sino como una identidad esencial, es decir, sino como una esencia, sí al menos como lo que podríamos llamar una identidad estratégica. ¿Qué quiero decir con esto de identidad estratégica? Pues quiero decir lo mismo que decía una filósofa española en 1999 que se llama Rosa María Rodríguez Magda. Se trataría de entender mujeres en el sentido de ser varias y diversas cuando se nos quiera escribir a una misma identidad de género, es decir, cuando se nos quiere hacer idénticas, cuando se nos quiere estereotipar, pero también saber ser una y la misma cuando se nos quiere anular. En ese sentido, Rosa María Rodríguez Magda concluye, dice, que las mujeres somos algo menos que una esencia, pero algo más que un nombre. Bueno, esta identidad estratégica mujeres permite hablar de un sujeto político feminista hoy que desde luego hay que pensar en alianza con todas las resistencias al orden
patriarcal y heteropatriarcal, es decir, en alianza con colectivos gays, transexuales, transgénero, bisexuales, etc. Ahora bien, de lo que se trata es, a mi juicio, de establecer esas alianzas, pero no de disolver el sujeto político feminista en esas otras colectividades. Lo que sí me parece urgente es que hoy, con las masivas movilizaciones feministas en la calle, con esta cuarta ola en puertas, que hoy repensemos y estabilicemos el sujeto político feminista. Porque no podemos dejar que se nos quiera usurpar el sujeto a las mujeres justo cuando el feminismo más necesita de un sujeto fuerte. Un sujeto que tiene que llevar adelante un proyecto tan fácil de enunciar y tan difícil de hacer como es erradicar el patriarcado. Y que lo tiene que hacer además a escala transnacional, a escala planetaria, reconociendo desde luego las diferencias entre mujeres, culturales, locales, raciales, de clase, de preferencia sexual. Pero reconocer las diferencias entre mujeres no significa que no se pueda seguir hablando de un sujeto político feminista. No significa que podamos hablar hoy de que estamos en un momento de posfeminismo, o, como dicen algunos discursos actuales, que hablan de una posmujer. Y yo no creo que se pueda hablar de tanto pos hoy cuando no estamos en condiciones, ni mucho menos, de hablar de un pospatriarcado. Bueno, querría continuar haciendo algunas reflexiones ante todo lo dicho y no me voy a alargar mucho más, pero creo que hay que hacerlas, de por qué soy tan crítica con las propuestas del sujeto político que se derivan de la teoría queer. Antes de nada, y de una manera muy chusca y muy resumida, ¿qué es eso de la teoría queer? La teoría queer surge a finales de los años 90 en Estados Unidos, a partir de los análisis feministas y de las reclamaciones de los grupos LGTBI. Dicho muy brevemente, lo que se plantea es el cuestionamiento del orden de género, el cuestionamiento del sistema heterosexual y declara su resistencia a lo que llama el heteropatriarcado, es decir, el sistema de dominación heterosexual. A partir de ahí se propone un nuevo sujeto, un sujeto que alguno de los teóricos queer más reconocidos en nuestro país, como es Javier Sáez, ha llamado multitudes queer. Y que define ese sujeto, dice, como que es algo más que la suma de gays y lesbianas, incluye a estos y a muchas otras figuras identitarias construidas en el espacio marginal. Incluye transexuales, transgénero, bisexuales, etcétera, a la vez que se abre a la inclusión de todas aquellas identidades que puedan proliferar en su seno. Bueno, ¿por qué creo que hay que ser al menos cuidadosas con estas propuestas del nuevo sujeto político, sobre todo cuando esas propuestas se presentan para dar el recambio al sujeto político feminista? Bueno, el pensamiento feminista contemporáneo ha reflexionado sobre el sexo y el género y ha puesto en cuestión las normas de género que imponen la heterosexualidad obligatoria, como ya lo decía Adrienne Rich en uno de sus títulos, que hablaba precisamente de esto de la heterosexualidad obligatoria. La teoría queer recoge esa herencia crítica, pero la vuelve contra el feminismo y acusa al feminismo de mantenerse en el marco heterosexual. Casi todos los teóricos queer hablan de la crisis del feminismo como una de sus herencias fundamentales. Y al hablar de esta crisis se refieren a cómo en los años 80 mujeres lesbianas, negras y chicanas denunciaron que no estaban representadas en el feminismo hegemónico que, como ya he dicho antes, acusaban de mantenerse y centrarse en las mujeres blancas, heterosexuales y de clase media. A partir de esos años 80, el feminismo efectivamente se diversifica y se fragmenta, tanto como las propias variables sociopolíticas con las que interactúa. Eso quiere decir que hablar de feminismo a partir de ahí es hablar de raza, de etnicidad, de alternativas verdes o ecológicas, de grupos de mujeres negras, chicanas y emigradas en general,
de preferencias sexuales, y que todo eso compone una red de variables que, lógicamente, diversifica los intereses de las mujeres según en qué relación se sitúen con cada una de esas variables. Pero, a mi juicio, no hay que confundir un espectro diversificado con algo así que viniera a significar la crisis, el declinar o el fin del pensamiento y el movimiento feministas. Más bien, lo que creo es que se tiene que hablar de un enriquecimiento del feminismo que a partir de esos años 80 abre su mirada a una pluralidad de realidades. Por otra parte, en cuanto a la tesis de que las categorías hombre de género, hombre-mujer o masculino-femenino son construcciones histórico-político-culturales, esta no es una tesis que se abre como a menudo se nos pretende hacer creer con la teoría queer. Esa tesis está firmemente arraigada en el feminismo contemporáneo, que analiza cómo esas categorías de género han servido para estructurar el orden de desigualdad entre hombres y mujeres. Incluso la idea de que el sexo es algo que está también históricamente connotado tiene ecos ya lejanos cuando Simone de Beauvoir nos decía que la mujer no nace, sino que se hace. De manera que la concepción de la sexualidad y de la sexualidad femenina como un constructo histórico-social es algo que viene de lejos ya en el feminismo y, por tanto, no se trata ahora de descubrirnos el Mediterráneo. Además, creo que reclamar como único objetivo reivindicativo el reconocimiento de las llamadas sexualidades no normativas, repito, las sexualidades transgénero, transexuales, bisexuales, no es igual a enunciar un proyecto feminista completo. Porque el feminismo, como lo he dicho antes con Fraser, no es solo el reconocimiento de las diferencias, en este caso de las diferencias sexuales, sino que es también, fundamentalmente, un proyecto de redistribución de los recursos y de las riquezas. Y solo desde ahí es posible hablar de un proyecto feminista ético y político completo. En otras palabras, a mi juicio, centrar el foco de reivindicación en el reconocimiento de las reclamaciones de libertad sexual, como hace la teoría queer, no será suficiente para impugnar el patriarcado como sistema de dominación total. Porque entender el patriarcado como heteropatriarcado es reductivo, ya que definir el patriarcado como sistema exclusivamente de dominación heterosexual es olvidar y obviar que el patriarcado es también un sistema de opresión política y económica, y que el feminismo tiene que impugnar al patriarcado en toda su complejidad. Pero se ha afirmado que la teoría queer no puede impugnar al patriarcado y plantear una transformación política y económica, no puede protagonizar esa transformación política y económica porque sigue dentro de la ideología neoliberal. Esto es lo que dice, por ejemplo, una estudiosa reciente de la teoría queer que se llama Susana López Penedo, que afirma que la teoría queer es heredera de su tiempo y que refuerza la ideología neoliberal. Ella dice: la teoría queer es, sin lugar a dudas, como toda producción social, heredera de su tiempo. Hija de la posmodernidad, ha generado una serie de discursos que reflejan y, a su vez, refuerzan los lugares comunes de la ideología neoliberal que ha dominado en las 3 últimas décadas. Esto es tanto como decir que la teoría queer efectivamente refuerza el neoliberalismo porque se queda en la reclamación de poder elegir libremente en el campo de la sexualidad y lo hace además como si esa elección pudiera ser individual y libremente decidida. Y con eso, esta teoría estaría presa de la idea de libertad que el neoliberalismo nos quiere vender. Ahora sí que voy acabando, tranquilas, con una última consideración. Una consideración que recojo de todo lo dicho y que nos lleva de nuevo a la idea del sujeto político feminista, que es el meollo de esta intervención. Bueno, no podemos permitir que se siegue la hierba bajo nuestros pies y que se pretenda acabar con el sujeto mujeres justo ahora cuando el feminismo está volviendo a ser un movimiento emergente.
Las mujeres, sin duda, tienen que coaligarse, y de eso estoy convencida, hoy con las reclamaciones de las sexualidades no normativas, que también están embarcadas en su lucha contra el orden patriarcal en su dimensión heteropatriarcal. Pero que se dé esa eventual coalición no hace del feminismo una posición que venga a disolverse en esas otras posiciones. Porque en un mundo como el que vivimos, con esta galopante globalización neoliberal, las condiciones materiales de vida de muchas mujeres en nuestro planeta exigen todavía que haya un proyecto feminista de emancipación social, política, cultural y también personal. Y para ese proyecto yo creo que se necesita un sujeto fuerte, un sujeto mujeres, que a pesar de sus diferencias indudables, que nadie va a negar que las tiene, tenga objetivos políticos comunes. Y las mujeres tenemos objetivos políticos comunes porque sufrimos dominaciones comunes en tanto que mujeres, como es, por ejemplo, la dominación del patriarcado violento. Bueno, en definitiva, y por decirlo ya muy brevemente, para si tenemos ocasión de discutirlo, yo acabaría diciendo que tengo muy clara una cosa, que defender que se deconstruya hoy el sujeto mujeres, que se prescinda de él como sujeto político del feminismo, yo creo que no puede venirle bien a nadie, sino a los propios intereses del patriarcado. Muchas gracias. Gracias. Bueno, no parece que vayas hoy a recibir muchas críticas, ¿eh? Hoy la cosa me parece a mí que está bastante bien. Bueno, estoy acostumbrada a recibirlas porque se me ha acusado incluso de transfoba por decir este tipo de cosas. Bueno, pues aprovechamos el ratito que tenemos. Si queréis alguien pedir la palabra, 10 minutitos tenemos para poder intervenir. Desde aquí no vemos nada. Si alguien puede... Sí, cuando quieras. Bueno, soy Monse Pedroche. Luisa, muchas gracias por aclararnos tantos conceptos que son tan difíciles y no lo haces tan sencillo. Gracias. Creo que a día de hoy la lucha por no permitir que se diluya el sujeto político, que las mujeres somos el sujeto político del feminismo, es algo importantísimo. Porque el feminismo lucha contra el patriarcado, sea heterosexual u homosexual. Los vientres de alquiler es una acción que no solo hacen los homosexuales, pero sí lo hacen también ellos, y es una forma de violencia extrema contra las mujeres. Y el hecho de querer diluir el sujeto político es otra vez querer invisibilizar a la mujer, que es precisamente lo que pretende el feminismo, que nos reconozcan como seres humanos. Por lo tanto, no podemos permitir que nos vuelvan a invisibilizar, aunque sea a costa de insultos, de llamarnos TERF, de llamarnos cualquier cosa. Entonces, creo que no podemos ceder ante esa presión, porque, claro, nosotros no somos un colectivo, somos la mitad de la humanidad. Claro. Y no estamos en contra de que colectivos que históricamente han sido discriminados tengan legítimo derecho a luchar por sus derechos, pero no a costa de invisibilizarnos a nosotras. Entonces no podemos ceder. Solo quería decir. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo y te lo agradezco. Hola, muchísimas gracias por, no sé, qué maravillosa conferencia. Gracias. Bueno, yo soy una chica joven que por aquí ayer se habló de una polarización que parece que se percibe entre generaciones que han luchado hace años, generaciones que estamos empezando a luchar ahora, etcétera. Pertenezco a un colectivo y una cosa que nos preocupa bastante en las últimas semanas es lo que nosotras, por lo menos desde nuestra posición, nuestros lugares de militancia, percibimos como una tensión creciente, incluso violenta, entre dos posiciones, supuestamente dos, caricaturizadas en muchas ocasiones dentro del feminismo. Bueno, yo en mi caso estoy absolutamente de acuerdo con
todo lo que usted ha planteado y le agradezco mucho que lo haya planteado desde ese rigor absoluto, desde ese conocimiento profundísimo de las posiciones enfrentadas, etc. Pero esta actitud muchas veces no es la general, ¿no? Yo sé que esto sobre todo se ve en redes sociales y las redes sociales no son una buena imagen de la sociedad, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entonces me gustaría saber cómo percibe usted esto y cómo cree que podemos abordar porque a mí me está pareciendo que vamos a más y que puede ser un problema grave ahora que el feminismo tiene tanta fuerza y somos tantas en él. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo ya he mantenido que el feminismo y sobre todo el feminismo joven tiene que coaligarse con las luchas de estos colectivos de sexualidades no normativas, los transgéneros, porque hay que dignificarlos, porque obviamente se les ha machacado y las mujeres podemos ayudar a que se dignifique esa posición, de manera que yo sí creo que se pueden y se deben establecer alianzas. El problema es que esas alianzas tienen un límite, a mi juicio. Como tú muy bien has dicho, es una posición, la mía, un tanto conflictiva y he tenido problemas por decir este tipo de cosas. Pero claro, a mí hace ya tiempo me surgió esta cuestión, sobre todo cuando me invitaron a un seminario y en ese seminario una representante política, que no voy a nombrar, habló del sujeto político del feminismo que eran los hombres, los transexuales, los bisexuales, nombró a todos menos a las mujeres. O sea, no las nombró. Entonces, yo creo que las mujeres tenemos que ser prioritariamente el sujeto político del feminismo, lo cual no quiere decir que no nos aliemos con estos otros colectivos también en esos otros intereses de dignificar la vida de todas las personas que han sido discriminadas y excluidas. Pero, como se ha dicho, las mujeres no somos un grupo. No somos un grupo excluido, somos la mitad de todos los grupos, somos la mitad de la humanidad. Problema que yo veo para aliarnos con estos colectivos es que hay un punto o hay algunos puntos en que la alianza va a colisionar. Hay algunos puntos en los que va a ser difícil ponerse de acuerdo. Estoy pensando, por ejemplo, en cuando estos colectivos están por la regulación de la prostitución, por ejemplo, o de los vientres de alquiler. Ahí, obviamente, es difícil que nos vayamos a poner de acuerdo, ¿no? Entonces, son alianzas muy difíciles, que se tienen que establecer, pero son difíciles. De manera que yo creo que las feministas nos movemos en esa tensión, y es una tensión que, desde luego, no está resuelta. Yo tengo la posición clara, en el sentido que he dicho, de que el sujeto político son las mujeres. Tengo la posición clara de que nos tenemos que aliar con esas minorías sexuales. Pero tengo también la posición clara de que no estamos defendiendo lo mismo en todos los terrenos. Por ejemplo, yo mantendría una posición feminista por la cual mi intención última es llegar a una sociedad no patriarcal, pero que sea una sociedad de individuos, no de géneros. Y, sin embargo, este tipo de teoría queer y Butler misma lo que defienden es la proliferación de los géneros. Es decir, que ahí ya son caminos completamente, no voy a decir incompatibles, pero sí bastante difíciles de conciliar. No sé si... Perfecto. Bien, buenos días. Yo me voy a presentar para que las siguientes se presenten, porque estos espacios también son una manera de hacer redes entre nosotras las mujeres. Entonces me presento, Rafaela Pastor Martínez, presidenta de la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres. En primer lugar, quiero compartir con vosotras lo orgullosa que me siento y lo afortunada que he sido encontrándome a mujeres como algunas de las que estáis aquí. Pero quiero compartir que a Luisa Posada Cubisa la conocí cuando yo tenía 27 años, hoy tengo 60, o sea que llevo con ella más tiempo. No, casi... tenías menos. Menos, ¿no? 25, tenías 24. 24, sí, porque Lourdes tenía como un añito. No había nacido. Yo te conocí. Sí. Bueno,
Como veis, chicas, como veis, llevamos toda la vida juntas, pero cuando ella se va de profesora en Puente Genil, yo sigo, Mercedes, me alegro de verte. Yo sigo en Puente Genil y desde luego algo tuviste que sembrar en mí. Yo sé que no era ratona de biblioteca ni nada, ni mucho menos. Yo era una obrera que quería que no me explotaran. Y ahora os digo, algo sembraste porque como a los 10 años yo trabajo coordinando unos cursos en el Ayuntamiento de Puente Genil, muy inquieta. Me echaron del pueblo casi porque llamaba por teléfono donde no tenía que llamar y yo donde llamaba era a espacios de mujeres. Bien, pues me voy al Círculo de Bellas Artes a buscar a Luisa Posada, porque ella con el Instituto de Investigaciones Feministas hace insistir una jornada. Bueno, pues es todo eso para deciros, Luisa, te quiero. Es mutuo, es mutuo. Y además, chica, ella me ha hecho ahora pensar de una manera muy rápida, porque hasta ahora no me había venido, ¿vale? Digo, claro, esto es lo que vamos diciendo nosotras, las que no somos filósofas, las que somos activistas, cuando llega a una radio, llega a una televisión, llega a una mesa y alguien te dice, no, lo de las cosas de las mujeres. Nos han quitado ahí el sujeto político, nos han dejado solo como algo que ellos han creado, como decía Simone de Beauvoir, no se nace, se hace. Con lo cual, las mujeres feministas que hemos tenido claro que lo nuestro era el colegio de nuestra hija, el paritorio de nuestra nieta, la farola que se cae en la calle, las enfermedades, lo que se dijo ayer es tan importante que lo dijo de Miguel por la mañana, lo de las violencias. Yo recuerdo que en la primera ley de violencia contra las mujeres en este país, a una señora le pedimos firma y nosotras pusimos las mujeres, víctimas de violencia, firma para una ley. Y dice esta señora, yo no firmo, Rafaela. Digo, ¿por qué? Dice, porque yo no soy víctima de violencia, tú sí eres. Digo, yo sí. Yo nada más poner un pie en la puerta de la calle, estoy siendo víctima de violencia. Entonces, esto me ha llevado a pensar, Luisa, ahora ya me dirijo a ti, como filósofa me ha llevado a pensar que esta historia tenía que surgir y ha surgido en el momento en el que ha habido muchas mujeres de muchas profesiones, de muchas situaciones vitales, que se han dado cuenta que en el feminismo y en esas manifestaciones, porque políticamente hemos conseguido contabilizar los crímenes contra las mujeres, pero no mucho más, compañeras, no mucho más. Entonces ahí nos hemos unido todas y de ahí que las Kelly con su salario no sé cuánto. A nosotras la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, que fuimos las instadoras de conseguir en este país que el 22 de febrero sea el Día por la Igualdad Salarial entre mujeres y varones, con Viviana Aido, ministra Viviana Aido, y lo puso ella encima de la mesa, nos dijeron, no voy a decir los nombres para que no como a ti me vayan a pegar ahora, algún sindicato, que el tema laboral no era tema de las mujeres, de las feministas, que por eso estaban ellos, ellos que todavía no han visibilizado a Flora Tristán, que a su vez fue la impulsora de los sindicatos de clase, ¿vale? Entonces, bueno, yo encantada, pero me parece muy interesante que empecemos todas a dejar esas actividades que hacemos propias, quizás, del sexo que nos han puesto encima de la cabeza, y que hagamos, lo dije ayer, más política, más discusiones, sí, esto también es del feminismo, claro, del feminismo en la vida propia. Y como somos mujeres, y resulta que a esa vida propia están los paritorios, están las escuelas, está el arte, está la política, pues nosotras tenemos que opinar de todo y estar en todo. Muy bien. Hola, aquí. Estoy aquí. Soy Tamara y nada, quería dar primero las gracias a la organización de las jornadas porque siempre que vengo se me sacude la cabeza y empiezo a pensar en más cosas. Y probablemente lo que voy a comentar ahora es erróneo porque voy a irme a lo individual o personal en lugar de a lo general, pero por una de las cosas que se han comentado, y es que entiendo que no se debe fragmentar ni diluir el sujeto mujeres, estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo soy mujer, pertenezco a la mitad de la población, también soy lesbiana, pertenezco al colectivo oprimido.
Entonces, no quisiera que se tuviera la sensación de que yo hablo por las lesbianas, no voy a hablar de todo el mundo, ¿vale? Que las lesbianas son algún tipo de enemigo del feminismo, porque yo me encuentro incluida dentro de las mujeres. Yo, ante todo y en primer lugar, soy mujer. Y creo que el trabajo del feminismo, inevitablemente, como decía ayer Alicia Millares, una cosa que se hace aquí va a acabar repercutiendo en todo lo que hay debajo, y nosotras, el colectivo LGTB, estamos aquí debajo. Entonces, no quisiera eso, que se tuviera la sensación de que somos algún tipo de enemigo, y sobre todo tampoco incluir que yo hablo por las lesbianas, vuelvo a repetir, yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con toda la teoría queer, y muchas de las cosas las he conocido hoy gracias a lo que has comentado. No lo sabía, lo desconocía. Estoy más al tanto de cosas de feminismo que de la teoría queer. Entonces, eso, simplemente que no estamos todos en el mismo saco ni somos un enemigo. Al contrario, yo creo que todos tenemos que luchar por lo mismo. Por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo, no pretendo hacer enemigos donde no los hay. El feminismo tampoco le interesa, además, no aliarse con las reivindicaciones LGTBI que podemos compartir, y desde luego las lesbianas somos mujeres también, o sea que desde ahí... Buenos días, me llamo Inmaculada y quería agradecer en primer lugar estos espacios de poder escuchar a gente que no tenemos acceso a las aulas universitarias, que me imagino que muchísimas jóvenes pues, son conocedoras de vuestras teorías a partir de la universidad. En principio, yo quería resaltar que la lucha feminista lleva muchos años y que lo que tú has dicho al principio de tu intervención, el gran éxito en la movilización, no significa un éxito del feminismo, sino un éxito de que las mujeres están empezando, las jóvenes, a querer adquirir, que no la tienen, una conciencia crítica frente a sus agresiones. Entonces, el que hayas reconocido, que no lo he oído en la prensa, no sé si es que no leo tampoco mucha prensa escrita, pero no lo he oído en la tele tampoco, ese reconocimiento a que la manifestación ha sido promovida por un aumento de una violencia y una agresividad sexual contra las mujeres, que eso es algo de un espacio muy íntimo, y ser capaz de que alguien los ponga en un recinto así, me parece muy importante, porque las personas que organizáis esto sois capaces de mover estructuras para que ese tipo de agresiones se puedan frenar. Entonces, deciros también simplemente que este tipo de actuaciones, quizá no en espacios tan grandes, pero para que las jóvenes adquieran esa conciencia crítica que las mujeres de los 80 sí teníamos con 20, 30 años, es muy importante que eso se traslade a espacios más pequeños, donde estos espacios de reflexión se puedan hacer con una normalidad y adquiriendo más conocimiento a la vez. Nada más, daros las gracias por estos espacios. Voy a decir una cosita. Solamente una cosa a partir de ahí, de lo que dices tú de la violencia de género. Por supuesto que no interesa y no sale en los medios este levantamiento general contra la violencia de género. Y no solo no sale, sino que lo que se hace es echar tinta de calamar. Porque, por ejemplo, yo quiero recordar ahora mismo el caso de este hombre que ha ayudado a su mujer a morir y que le quieren juzgar por violencia de género. Eso es un insulto para todas las víctimas de violencia de género. Bueno, yo creo que ya, no sé, ¿hay alguna palabra? Sí. Con esta ya vamos terminando, ¿vale? ¿Se oye? Sí. Buenos días, me llamo Hola. Carmen. Hola. Gracias por todo, bueno, al espacio y por tantos años aprendiendo. Yo sigo aprendiendo, no dejo de aprender. Mi pregunta es porque yo estuve también en la conferencia de Nancy Fraser y, bueno, flipé un poco, me quedé a ojiplática. Yo también. Entonces, quiero retomar el tema de la gente joven, del tema de las
corriente anticapitalista que hay, que yo no sé si es una corriente anticapitalista adanista, como que lo hubieran descubierto ahora, porque si se retrotraen a Flora Tristán, que las nombraba antes, ¿no? Se supone que, y al marxismo, no hay nada más capitalista que la mercantilización del cuerpo de las mujeres y las niñas. Claro. Entonces, por favor, ¿me puede alguien explicar o nos puede explicar cómo han unido el anticapitalismo a la regularización de esta barbarie? Sí. Gracias. Bueno, explicar. Vamos a ver, yo creo que hay mujeres regulacionistas entre las jóvenes, por supuesto, porque piensan que es la postura más abierta, más tolerante y conciben que lo principal es la libertad y entienden la libertad en esos términos que yo creo que son términos perversos de una libertad, como digo, de una idea de libertad neoliberal. Pero también hay ahora un movimiento muy fuerte de mujeres jóvenes abolicionistas. Lo que sí es cierto, como tú señalas, es que yo creo que estas mujeres jóvenes no están llegando al anticapitalismo como llegábamos nosotras, por la vía de la ideología de izquierda, de la lectura del marxismo, sino que están llegando justamente, y a mí eso me parece un fenómeno interesante que me gustaría en algún momento analizar, están llegando por el feminismo. Es decir, se están embarcando en el feminismo y a partir de ahí están comprobando, porque te digo, hay muchas mujeres jóvenes abolicionistas, que el sistema neoliberal está mercantilizando sus cuerpos. Entonces están llegando por ahí. Y bueno, yo creo que es una vía de llegada que no es la nuestra, no es la que nosotras hicimos, pero que me parece también muy interesante, ¿no? ¿Se oye? Vale. Mi pregunta es si el contrato sexual postulado por Carol Pateman sigue vigente, si la prostitución y los vientres de alquiler remiten al contrato sexual por el cual se garantiza el acceso a consumirlos. Pues sí, porque mira, en su obra, en el contrato sexual, que es del 88, Pateman ya habla de la maternidad subrogada, lo que ahora hablamos de los vientres de alquiler, que en esos momentos era un debate incipiente, pero que ella lo trata en el capítulo donde habla de la prostitución, qué hay de malo con la prostitución, y ella sostiene que, claro, las dos cosas, la prostitución y los vientres de alquiler, pues son la manera de legitimar el libre acceso sexual de los varones a los cuerpos de las mujeres. Y ella entiende, en esos años 88, que todavía sigue perviviendo el contrato sexual. Por supuesto que hay un contrato, una ficción política que es el contrato social, pero que debajo de ese contrato está toda la subordinación de las mujeres que se sigue manteniendo, toda la desigualdad que sigue manteniéndose, que se debe a ese inicuo contrato sexual. Entre otras cosas, ella lo habla como los vientres de alquiler, por ejemplo, que hace un análisis de los vientres de alquiler que no está ni mucho menos pasado, se puede leer ahora mismo y aplicar perfectamente. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues vamos ya poniendo fin. Muchas gracias, Luisa, por la intervención que has tenido. Gracias a todas y nos vemos aquí a las 11:30. Gracias. Fenomenal, ¿eh? Sí, te ha gustado, qué bien.